Inversiones, comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Inversiones de ampliación marginal, intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo, no superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar, según los parámetros definidos por el sector. Inversiones de optimización, corresponde a las siguientes intervenciones temporales: a. Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados en el PMI. Debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables para la construcción y ampliación de infraestructura pública. b. Inversiones correspondientes al resultado de una optimización de la oferta, entendiéndose por ella a la infraestructura, los equipos y otros factores productivos que definen la capacidad de producción existente de un servicio público priorizado en el PMI, de acuerdo a los criterios que se establezcan en las directivas e instrumentos metodológicos que emita la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Inversiones de rehabilitación, intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y o elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso, y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Inversiones de reposición, intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman parte de una unidad productora de bienes y o servicios públicos, cuya vida útil estimada o efectiva ha culminado y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Registro de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y o de rehabilitación se registran de forma agregada y simplificada en el PMI del sector, gobierno regional o gobierno local respectivo, con la indicación de la brecha a la que están directamente vinculadas, el indicador de resultado, la tipología del activo o bien, de corresponder, así como el monto de inversión total estimado, el plazo estimado de inicio y término de su ejecución. Las unidades formuladores deben determinar si el servicio que será objeto de alguna de las inversiones requiere que la capacidad para su provisión sea ampliada, en cuyo caso deben formular el proyecto de inversión respectivo. Hay algo que tenemos que considerar con respecto al tema de Invierte.p y que es la parte una de las partes interesantes que tiene estos cambios, ¿no? Que de alguna forma agiliza el proceso de inversiones. Es que no todos son consideradas inversiones, ¿ya? Entonces, ese es el principal cambio de esta fase de proyectos. No todas las inversiones son consideradas PIP. Solo los PIP se someten a todo el ciclo de inversiones. Y los PIP y los que no son PIP se programan y ejecutan directamente. O sea, muchas veces uno decía, no, es que yo todo lo tengo que hacer proyecto de inversión pública. No, incluso hasta tú querías, en algunos, y a mí me ha pasado personalmente cuando he estado en algunas instituciones públicas, queremos arreglar, cambiar la puerta, hacer unos arreglos en la... No, hay que hacer un PIP. Y yo decía, no, no es un proyecto de inversión pública. Decía, no, es que todo lo que es infraestructura es proyecto de inversión pública. Si vas a hacer una pared, es proyecto de inversión pública. Si vas a sacar una puerta, vas a remodelar, es proyecto de inversión pública. Entonces, a pesar de que algunos operadores y algunos especialistas en el SNIP ya sabíamos por criterio, por la norma, que no aplicaban a proyectos de inversión pública, siempre existía esa duda o ese miedo de parte de las autoridades para poder invertir en forma directa en estas actividades. Entonces, ya esta norma está de alguna forma separando ese tipo de acciones como no proyectos de inversión pública para poder ejecutarlos en forma directa. Entonces, ¿cuáles son estos no proyectos o a qué le llaman proyectos y a qué cosas no le llaman proyectos de inversión pública? Nosotros tenemos las inversiones que califican como PIP.
que es principalmente ligado a lo que es formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual, que tenga como propósito, lo que pasaba antes en el SNIP, crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o garantizar su prestación. El Estado es responsable de garantizar servicios de educación, salud, seguridad. Entonces, de alguna forma, todo proyecto que sirva para poder mejorar, ampliar o recuperar la capacidad de producción de estos bienes o estos servicios son considerados proyectos de inversión pública. Si se dan cuenta, no hay mucha diferencia en esta parte de lo que era el SNIP a lo que es invierte.p, ¿no? Prácticamente el concepto se mantiene ahí de qué cosa es proyecto de inversión pública. ¿Cuál es el cambio? ¿No? ¿Qué inversiones no califican como PIB? Una optimización. Compra de terrenos o inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de una oferta existente, ¿no? El hecho de comprar terrenos no necesariamente es un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces yo puedo comprar un terreno para después hacer un proyecto, una construcción. Entonces esa compra del terreno por un tema de hacer un mejor uso de la oferta existente no está considerado como proyecto de inversión pública. Ejemplo, y eso nos pasó a nosotros en el OEFA. Nosotros estábamos planteando el hacer un laboratorio de análisis ambientales. Entonces, ¿cuál era una de las características de este laboratorio? Que teníamos que comprar un terreno en una zona industrial, ¿no? Es una obra industrial, una zona industrial en la cual los terrenos tienen un costo, digamos que bastante accesible. ¿Cuál era un poco el riesgo que teníamos nosotros? Que si ellos no compraban en ese momento y se enteraban que era para un proyecto de inversión pública, podrían elevar el precio porque al final se volvía necesario para el Estado. O sea, si yo aprobaba dentro de mi SNIP la compra del terreno como parte de la inversión, el hecho de yo poder a ellos decirles, mira, necesito comprar el terreno, pero mi proyecto me lo van a aprobar de acá a 2 años y de acá a 2 años voy a poder comprar el terreno, ellos podrían decir, ah, bueno, pero acá a 2 años el precio cambia. Y eso cambiaría totalmente el valor o el costo de mi proyecto. Por lo tanto, el adquirir el terreno para asegurar la ejecución del proyecto, eso puede ser considerado una optimización porque yo estaría comprando un menor precio del que compraría cuando el proyecto esté viable. Entonces, en ese caso podría considerarse una optimización porque estás aprovechando una oferta de mercado para poder adquirir un bien que te va a servir para poder hacer un proyecto. La ampliación marginal. Incrementar el activo no financiero de una entidad pública, pero ¿no? No modifica su capacidad de producción o servicios, o si lo hace, no pasa del 20%. Entonces hay veces nosotros queremos optimizar un servicio que, si bien es cierto, va a hacer que mejoremos el servicio que damos, su incremento no va a ser tan amplio, ¿no? Entonces no necesita necesariamente pasar por invierte.p, no necesita hacerse un proyecto de inversión pública y puede, sustentando el cambio, que no va a ser muy alto, invertirse directamente en ese proyecto.